Porque la educación no se detiene. Virtual Educa presenta Foro Global Educación Conectada. 2 días de análisis y debate online sobre las tendencias, retos y oportunidades de la educación del presente y futuro, con la participación de altos responsables de gobiernos, representantes de organizaciones internacionales, agencias gubernamentales y de cooperación, directivos de corporaciones y expertos internacionales. 23 y 24 de noviembre 2020, Foro Global Educación Conectada Online. Hola, buenas tardes. Estoy acá con el secretario de Innovación, Educación y Tecnología de Jalisco, Alfonso Pompa. Somos un aliado a muchos años con Virtual Educa. Es un placer estar en su tierra y bien, vamos a escuchar un poco de hablar sobre educación superior y paso la palabra a Josefina. Gracias Adelino. Secretario, muchísimas gracias por hacer espacio en su agenda y poder platicar con nosotros. ¿Qué nos pudiera decir, secretario, de cómo poder hacer esta mancuerna desde su experiencia, la innovación, la ciencia, la tecnología y al mismo tiempo la educación? Bueno, nosotros consideramos en Jalisco que es vital esa unión, digamos, entre la educación superior, especialmente educación superior, y todo lo que tiene que ver con estrategias de innovación, ciencia y tecnología. Deberíamos de inculcar probablemente desde etapas más tempranas en los estudiantes y en todos los modelos educativos una capacidad de generar innovación, de una vocación por la ciencia y por la tecnología, porque el mundo actual está muy basado en la competencia entre los países, la posibilidad de resolver algunos de los retos que tenemos, el encontrar modelos diferentes para las soluciones que requerimos, debe estar muy basada en las capacidades de innovación, ciencia y tecnología. Y Jalisco fue el primer estado de la República que creó precisamente una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Dentro de sus funciones está la educación superior, la gobernanza de la educación superior, con pleno respeto a la autonomía de las universidades que lo tienen, y además trabajamos con todas las universidades, tanto las públicas como las privadas, ya sean autónomas o que tengan alguna dependencia directa del gobierno del Estado. Secretario, hablaba de que sería ideal de empezar con la innovación y la tecnología en las etapas más tempranas. ¿En qué porcentaje estamos en Jalisco para conseguir eso? ¿Por qué lo pregunto? He sabido que aquí, como en otras naciones, en otras partes, pues está esa disparidad, ¿no? No todos tienen acceso a ello. ¿En qué porcentaje estamos y cómo estamos? ¿Cuál es la meta? Bueno, yo diría que Jalisco es un estado muy interesante para aquellos que están fuera de México. A todos les enviamos un saludo muy afectuoso, especialmente a los que nos escuchan fuera de México. Jalisco es un estado bastante grande, con 8 millones de habitantes. Probablemente muchas de las cosas que conocen de México ustedes provienen de Jalisco, no solo el tequila, el mariachi, sino además muchas de las tradiciones de México que han sido famosas a nivel mundial. Pero también en Jalisco, particularmente es la base más fuerte que tenemos en México y una de las más fuertes en Latinoamérica de las empresas de alta tecnología, empresas particularmente de electrónica y de ciencia de datos o de software, tienen muchos años de tradición de habitar aquí en Jalisco y tener campus de desarrollo tecnológico de primer nivel. Por mencionar algunas, mencionaría el campus de desarrollo de circuitos integrados de Intel, tenemos otro de diseño de productos especiales para la industria automotriz de Continental, tenemos un campus muy importante también de una empresa como Oracle en temas de software, y eso por poner algunos de los ejemplos. Además, Jalisco es un estado muy reconocido también por la producción creativa, por ejemplo, en cuestiones musicales o en cine o en arte en general. De hecho, Jalisco, y gracias a la labor que realiza la Universidad de Guadalajara, pues es la base también de la Feria Internacional del Libro, la segunda más grande del mundo y la primera del habla hispana. Y menciono toda esta diversidad de actividades que tienen que ver con innovación y muchas de ellas con ciencia y tecnología, lo cual
no solo nos ubican bien como Estado, al menos en el nivel de nuestro país, de México y de Latinoamérica, sino también en cierta manera demandan de nosotros una continua inversión y estar construyendo capacidades científicas y tecnológicas para mantenernos a la vanguardia o cuando menos al ritmo del avance mundial en estos sentidos. Es muy estratégico para Jalisco seguir trabajando en innovación, ciencia y tecnología, como supongo que lo es para otras regiones también muy importantes de Latinoamérica en especial. ¿Habrá una especie de medición, secretario, en ciencia, tecnología e innovación en Jalisco para quienes nos están viendo fuera de la ciudad? El esfuerzo que está haciendo Jalisco comparado con otros estados del mismo país, y hablo ahorita de Latinoamérica, ¿también podemos hacer una medición con América Latina? Bueno, sí, por supuesto, hay indicadores de medición muy claros que tienen que ver con el número de científicos que tenemos por cada millón de habitantes, la inversión que se hace en ciencia y tecnología, la producción de patentes. Hay una serie de indicadores que se utilizan a nivel mundial para medir precisamente el grado de avance en los temas de innovación, ciencia y tecnología. En Jalisco, básicamente estamos en los primeros lugares de México, y si lo consideráramos per cápita estaríamos probablemente en el primer lugar, sobre todo en temas de patentes, modelos de invención y ese tipo de creaciones. ¿Por encima de la Ciudad de México? Bueno, en términos absolutos estamos en segundo lugar con respecto a la Ciudad de México, pero de nuevo si lo comparamos en per cápita, estamos peleando el primer lugar con la Ciudad de México. Hay otros estados que en nuestro país hacen una buena labor también en ese sentido, y bueno, en este caso, más que estar en competencia unos con los otros, estamos construyendo entre todos un ecosistema de ciencia y tecnología y de innovación que impulse a nuestro país a un mejor desarrollo. Su secretaría y otros organismos internacionales, pues a inicio de este 2020 ahora sí que tuvieron que innovar con el tema del COVID, secretario. Y entonces me gustaría retomar. Ciencia, tecnología, innovación, vincularlo, encadenarlo a la educación. ¿Cómo ser mejores? Bueno, me gustaría tocar un poco el tema de la educación superior, porque creo que todos los presentes están interesados en la educación y seguramente todos hemos vivido los efectos de la pandemia este año, al no poder tener alumnos, ni a maestros, ni tener la vida presencial que teníamos en nuestras instituciones educativas, que las fortalezas que tenemos en todo el sistema educativo mundial han sido basadas en campus universitario o en escuelas que tienen todos los recursos. Afortunadamente también en este momento nos tocó la pandemia con capacidades tecnológicas disponibles a un costo relativamente bajo a nivel mundial. Y creemos que particularmente ese efecto de la tecnología con plataformas como las muy conocidas, ya sea propias que desarrollan las universidades o que utilizamos de terceros, incluyendo plataformas como Zoom, como Google Meets, como Webex, todas ellas nos han dado una capacidad muy grande, no solo de responder ante la crisis provocada por la pandemia, sino seguramente ahora sí nos dio un empujón definitivo que una vez que pase esta pandemia, de todas maneras vamos a haber desarrollado tales capacidades que seguramente no volverá a ser igual una universidad o un colegio. Seguramente todos queremos regresar a la vida institucional que existe en una universidad, pero las capacidades desarrolladas van a permitir ofrecer mayor flexibilidad para los alumnos, para los maestros, de poderse educar a la distancia, de poder optar en algún periodo en particular por estudiar a la distancia y otro presencial, o elegir algunas materias presenciales y otras en forma a la distancia. Creo yo que si bien nos tomó un poco por sorpresa y probablemente no teníamos todas las competencias, ahora en general se han desarrollado. Y son competencias más allá que tecnológicas. Es todo ese entrenamiento que requieren los maestros y los alumnos también para poder educar a distancia, porque no es lo mismo que estar en un salón de clase. Pero ese es nada más uno de los ejemplos. Siguen siendo grandes retos cómo desarrollamos competencias técnicas, por ejemplo, cuando tenemos el equipamiento especial en las universidades, ya sea en forma de laboratorios o de recursos
de maquinaria o reactores, diferentes tipos de equipos especializados, a veces hasta de escenarios para ciertas profesiones de tipo creativo, cómo lo hacemos a la distancia. Todavía eso no está del todo resuelto. Hay algunos que van más avanzados en, de todas maneras, poder tener esta educación en forma remota. Y viene finalmente el tema de ciencia y tecnología en su concepto más fuerte. Cómo financiar los desarrollos científicos y tecnológicos en la educación superior sigue siendo un reto fenomenal. Sí. Yo diría que especialmente para el mundo hispano sigue siendo uno de los grandes retos y bueno, muy necesario poderlo enfrentar porque a final de cuentas es lo que nos mantiene cercanos a la vanguardia mundial de ciencia y tecnología. Es lo que nos permite ir al menos siguiendo el ritmo de desarrollo que han impuesto algunos países y eso no es una tarea menor, pero también quisiéramos poder desarrollar, hacer nuestros desarrollos científicos y tecnológicos y eso es un rol muy importante para las universidades y centros de investigación. En Jalisco seguimos trabajando en ese sentido y a pesar de la crisis hemos seguido invirtiendo para poder precisamente mantener a ese ecosistema, como le llamamos acá, de ciencia y tecnología activo y enfocado a la solución de retos o ofrecer soluciones a la competitividad del Estado de Jalisco. A ver, secretario Pompa Padilla, entonces, ¿qué situación estamos ahorita? ¿Cuál es el problema para brincar esos retos o para llegar a ese objetivo? Bueno, tenemos, por supuesto, los retos en la educación superior, me voy a referir a ellos más específicamente. Yo diría que los retos que tenemos a nivel mundial son, por un lado, la disrupción de las tecnologías, como hemos mencionado, y pensar tanto ahora en un campus tradicional con instalaciones hermosas, tan atractivas, a la vez tan costosas, versus la opción de usar la tecnología, no es una disyuntiva que tengamos que optar por una o por la otra, sino cómo se complementan. El financiamiento de la educación superior, particularmente para desarrollar ciencia y tecnología, sigue siendo muy retador y definir el modelo de cada universidad. Hay universidades muy fuertes, muy tradicionales, con programas de formación muy integral y hay algunas otras más orientadas a la educación o al desarrollo de competencias tecnológicas. Y finalmente me quiero referir a otro tema, el de la educación continuada a lo largo de la vida. No está resuelto, cuando menos ese tema en México. Se ha invertido muchos recursos públicos y privados en la educación, hasta la educación universitaria y de posgrado, pero el grueso de la población de nuestro país, una vez que pasa los 18 años, los que no entran a la universidad, o los que entraron y no terminaron, o los que sí terminaron, no vuelven a estudiar en muchos años. Y pensar en eso en un mundo tan dinámico, tan cambiante, pues es condenarlos un poco a quedarse en la obsolescencia. Esos son algunos de los retos más grandes que tenemos. Grandísimos, son muy, muy grandes. Nos quedan 2 minutos para concluir esta charla y entonces con esos retos y lo que nos ha expuesto, secretario, salvo lo que usted quisiera agregar, 2024 termina esta administración aquí en el Estado. ¿Alguna meta que podamos medir, palparla, para el cierre de la administración, en lo que ha hecho hasta ahorita y a dónde quiere llegar? Bueno, sí, en educación superior de nuevo tenemos un tema muy tradicional que es la cobertura, es decir, qué tanta capacidad ofrecemos a nuestros alumnos que cumplen 18 años y que están por ingresar a una universidad. Tenemos retos importantes en esto, andamos alrededor de un 38% de cobertura, lo cual no es precisamente muy bueno, y quisiéramos elevarlo al 45%. Pero hay retos mucho más relevantes, probablemente no tan cuantificables, como viene siendo la pertinencia de la educación superior en nuestro país. Seguimos teniendo una desconexión fuerte entre lo que demanda el mercado laboral y lo que ofrecemos en las universidades. De hecho, hay un estudio de la OCDE que dice que aproximadamente el 50% de los recién graduados en nuestro país trabajan en oficios o en ocupaciones para las cuales no era necesario haber estudiado una carrera universitaria. Entonces, hacer esa conexión es muy importante. Y lo mismo pasa en la pertinencia de la ciencia y la tecnología.
cómo ofrecer resultados que generen un círculo virtuoso, es decir, que haya más inversión porque hay mejores resultados. Secretario, un placer tenerlo en este foro global. Un gusto en saludarlos a todos. Muchísimas gracias, Adelino, gracias.